tardes, amigas, amigos, bienvenidos todos a este 40 cumpleaños de la Asociación por los Derechos Humanos de España. Hace 40 años, un grupo de 300 personas decidieron unirse, fue un 14 de marzo de 1976, y dar vida a la Asociación por los Derechos Humanos de España. Fueron hombres y mujeres que se rebelaron contra las injusticias, las discriminaciones, la represión, la opresión. Asumieron su responsabilidad de defender sus derechos y los derechos de los demás. Decidieron trabajar conjuntamente y unir sus energías para contribuir a lograr un mundo donde se respeten, se apliquen y se ejerzan los derechos humanos. Activistas, militantes, defensores de derechos humanos que han construido los 40 años de historia de la APDHE. Hoy es vuestro día, un día de celebración para compartir las experiencias vividas, recordar a las personas que hoy no pueden ya estar con nosotros y valorar lo que ha sido, es y será esta asociación. A todos y cada uno, a todas y cada una de esas personas, felicidades, enhorabuena por haber dado vida a esta asociación y enhorabuena por la labor realizada. La defensa de los derechos humanos, esta es una opinión mía de la que estoy muy convencida, creo que es en este momento una acción revolucionaria. Para iniciar esta celebración contamos con la presencia de Jacinto Lara Bonilla, abogado y actual presidente de la APDHE, y con Manuela Carmena, nuestra querida alcaldesa de Madrid, y es vicepresidenta de la APDHE. Diré las siglas casi siempre porque ya he dicho, ya los he explicado. O sea que ya se pueden acercar Jacinto y Manuela después, ¿no? Me parece que es aquí donde tenéis. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por la asistencia a este acto de celebración del 40 aniversario de la Asociación por los Derechos Humanos de España. Agradecemos, como no, al Ayuntamiento de Madrid su colaboración y además su apoyo en la organización de esta jornada y, como no, además agradecer a Manuela su presencia hoy aquí, porque además ella ha mantenido un vínculo y un compromiso con la Asociación por los Derechos Humanos de España bastante importante. De hecho, Manuela repite, pues ya intervino hace 10 años en la jornada que se celebraba por el 30 aniversario de la asociación en el Colegio Mayor Chaminade. Hoy es un día de celebración y es un día de reconocimiento, no solo a todas aquellas personas que de una forma u otra han formado parte de nuestra asociación, sino también en general a todas aquellas otras que han contribuido a la defensa radical de los derechos humanos. Nuestra organización ha cumplido 40 años y 40 años dan para mucho. En este acto pretendemos ofrecerles una visión muy condensada de lo que ha sido el trayecto de la asociación durante todo este tiempo. Es evidente que nuestra actividad ha podido ser desplegada durante todos estos años gracias esencialmente al recurso principal del que dispone la organización, que no es otro que el compromiso de cientos de personas de la defensa de los derechos humanos. Los retos para una asociación generalista, además como la nuestra, siempre fueron y lo son actualmente muy importantes, pues lamentablemente y con muy pocas excepciones el respeto a los derechos humanos no ha caracterizado el comportamiento de los poderes públicos tanto a nivel nacional como internacional. Como no me quiero extender simplemente al respecto, voy a hacer referencia de forma muy breve a dos cuestiones actuales. La primera, a la posición que mantiene la Unión Europea y por ende los gobiernos que la conforman respecto al drama de los refugiados, así como al acuerdo vergonzante de dicha institución con Turquía. Acuerdo que violenta gravemente, entre otros, la Directiva Europea de Retorno, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por supuesto, también las Convenciones de Ginebra. Nos avergüenza y, además, causa estupor que ni siquiera se llegue al mínimo de respetar el derecho internacional humanitario en un drama que cada día que pasa se hace cada vez más insoportable. La segunda de las cuestiones a las que quiero hacer referencia es a la situación de peligro, hostigamiento y violencia que sufren continuamente los defensores de derechos humanos en diferentes países. En este sentido, no puedo dejar de hacer mención a los asesinatos de Berta Cáceres y Nelson Noé García durante el pasado mes de marzo en Honduras.
Nuestra asociación, durante estos 40 años, se ha caracterizado, entre otras cuestiones, por su inconformismo y por generar incomodidad a todas aquellas personas y organismos públicos o privados que violentan gravemente los derechos humanos. No duden que continuaremos nuestra tarea consistente en seguir denunciando dichas violaciones, con el grito en la calle y los pies en los tribunales, exigiendo responsabilidades. Les dejo con Manuela Carmena. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos y bueno, muchas felicidades a todos porque estamos de aniversario. Así que es una fiesta, es un cumpleaños, muchísimas felicidades. Bueno, la verdad es que yo solamente quería pues daros dos ideas que forman parte un poco de mi código personal, de mi disco duro, porque a veces intercambiar ideas es importante, ¿no? Al celebrar un cumpleaños como es este, yo creo que la primera reacción que tenemos es la alegría, las velas, el entusiasmo, pero sí me parece que casi siempre, en todos los cumpleaños, aparte de esa primera parte que tiene de pura satisfacción por haber llegado donde hemos llegado, la edad biológica o la edad social de una asociación como esta nuestra, parece que se ventila enseguida el futuro, ¿no? Porque casi todos nosotros cuando cumplimos un año estamos pensando qué vamos a hacer el año que viene, cuál va a ser nuestro futuro, cuáles van a ser nuestros proyectos, ¿no? En esa medida yo creo que en lo que tiene de cumpleaños hay que tener dos ideas y en lo que tiene de futuro también esas dos mismas ideas. La primera, la maravilla que es el tejido social asociativo de la sociedad civil. Yo, que he vivido con esta asociación, como sabéis, igual que todos vosotros, sabemos lo que es el tejido asociativo, el pagar el alquiler, el tener que estar preocupado por todo ese tipo de cosas pequeñas que constituyen un hito de independencia. Hace ya muchos años, y en otra asociación también muy importante para mí, Jueces para la Democracia, yo fui partidaria de que intentáramos comprar nuestro pequeño pisito, porque yo decía que el conseguir esa autonomía, que no dependamos de subvenciones, que no dependamos de otros, es muy importante cuando lo que se quiere ejercer es precisamente esa reivindicación de la justicia, esa reivindicación de los derechos humanos. Por eso yo creo que el haber creado, el haber sido capaces de hacer sociedad y tener nada menos que 40 años ya delante de nosotros, 40 velas, es muchísimo. En segundo lugar, yo sigo pensando que esos 40 años valen para hacer cultura de derechos humanos. Y la cultura de derechos humanos nunca es escasa, porque siempre es arriesgada, y el que la ejerce sabe que a veces disgusta a unos u a otros. Yo recuerdo cuando tuve la enorme satisfacción de ser relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recuerdo cómo, y alguna vez quizá alguno me lo hayáis oído contar, pero a mí fue alguna de las experiencias que te marcan, como cuando mi procedimiento, el grupo de consultores, mejor dicho, de relatores de Naciones Unidas que íbamos a visitar los países en los que pretendíamos fiscalizar, puesto que se trataba del procedimiento contra las detenciones arbitrarias, si se cometían o no las detenciones arbitrarias. Yo siempre recuerdo en Mauritania, en una comisaría que entramos por azar y donde encontramos dos muchachos, una situación de pobreza indiscutible, que llevaban detenidos muchos más días de los que decía de la Constitución, de lo que decían las leyes. Yo creo que a ellos, que les costó entender qué hacían estos señores europeos allí en Mauritania, preocupándose por ellos, yo pude ver cómo en pocos minutos aquellas personas crecían, porque se daban cuenta que eran titulares de derechos, que eran importantes. Entonces veías lo que significan los derechos humanos, esos derechos individualizados que hacen que de pronto la persona más abandonada, la persona más vulnerable crece, porque crece ante sí misma, se da cuenta de lo que es, se da cuenta de que es un sujeto de derechos. Y es impresionante. Veíamos cómo esos muchachos empezaban a sonreír y empezaban a sentirse importantes frente a los gendarmes de policía que hasta ese momento les estaban
cuestionando el que pudieran ser como ellos otros seres humanos, ¿no? Creo que vale la pena profundizar en esa cultura. Pero además de ese aspecto dulce o positivo que tiene ayudar a crecer, ayudar a transmitir a todos lo que significa ser sujeto de derechos, hay otro aspecto que a mí me parece muy importante. Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid hemos querido establecer un programa de derechos humanos. Aquí está Mauricio Valiente, seguro que os va a contar, él es encargado, es el responsable. Pero yo os aseguro que defender los derechos humanos siempre es arriesgado, porque es fácil denunciar los derechos humanos de los otros, de los que son objetivamente pues diferentes a nosotros, que consideramos que no son las opciones personales por las que estamos dispuestos a apoyar, que son, no diría yo nuestros enemigos, pero son los que no nos gustan, son de los países que nosotros creemos que en alguna medida que queremos hacer diferenciarnos. Es fácil cuando uno critica a los que no le gustan, pero no es tan fácil cuando uno critica a los que son más nuestros, a los que están más cerca. Y cuando hablamos de derechos humanos hay que ser absolutamente independiente y decir sin miedo que en aquel país, por mucho que nos guste y nos parezca que se vulneren los derechos humanos, vamos a estar siempre a favor de los derechos humanos y en contra de quienes lo vulneren. Derechos humanos, la cultura de derechos humanos significa eso, por encima de todo, independencia. Saber que donde haya una vulneración estaremos, la haya cometido quien la haya cometido. Y esto no es fácil. Y como no es fácil, pues hay mucho que hacer. Y a mí me gustaría que esta asociación, que va a seguir cumpliendo años y que vendrán gentes más jóvenes y después pues se acordarán, cuando se cumplieron 40 años aparecieron estos y los otros, siga sustentando esa cultura de los derechos humanos. Nada más, muchas gracias. Gracias a Jacinto y a Manuela, no solo por sus palabras, sino por estar y ser donde están y ser como son y pelear por lo que pelean y representar lo que representan. Por todo eso, gracias. Como he dicho antes, la Asociación Pro Derechos Humanos de España nació en 1976, es decir, en un contexto político, económico y social en el que todo estaba por construir. Era una época de cambio, del paso de una dictadura brutal que violó masiva y sistemáticamente los derechos humanos a un Estado democrático en el que la defensa de la dignidad humana debía ser el pilar fundamental de la nueva sociedad. Una época en la que, a pesar de la muerte del dictador, aún se vivía y se ejercía una dura represión política y social. Fuera de España se iniciaba la última etapa de la Guerra Fría. La crisis económica de 1973 había afectado de manera global y ponía en entredicho el modelo económico existente. En África finalizaba el proceso de descolonización y en los países del cono sur de América Latina se iniciaba un duro y cruel periodo de dictaduras. La APDHE se creó para defender los derechos humanos en toda su extensión. La única condición de pertenencia era aceptar la neutralidad ante diferencias partidistas e ideológicas y compartir la voluntad de divulgar y promover los derechos humanos, lo que acaba de decir hace un momento Manuela. El camino no era fácil. El primer acto público organizado para difundir los derechos humanos y las libertades democráticas fue en diciembre de 1977 y fue suspendido por las autoridades. En marzo de 1979, la sede de la asociación sufrió un atentado que provocó daños materiales. A pesar de esto, las personas de la APDHE continuaron trabajando. Se luchó contra la violencia ejercida por el Estado y se decidió impulsar, desde la perspectiva de los derechos humanos, todas las vías conducentes a la consecución de un Estado democrático. Se exigió la puesta en libertad de los presos políticos opositores a la dictadura, el reconocimiento de partidos políticos y sindicatos libres, los pactos de la Moncloa, la promulgación de una Constitución que reconociera los derechos políticos, económicos, sociales y culturales y la derogación de las leyes represivas de la dictadura que aún estaban vigentes. Una de las principales actividades de la asociación, aunque la asociación mantiene desde 1982, es la concesión de los premios anuales como reconocimiento al trabajo de personas
e instituciones que han destacado por su labor o actividad en la defensa y promoción de los derechos humanos. Dos temas de especial preocupación desde los inicios de la asociación han sido la situación en las cárceles y la legislación política penitenciaria y el apoyo a las personas que sufrieron el exilio político de las dictaduras latinoamericanas. Para hablarnos de estos dos temas contamos con Felisa Echegoyen, miembro de la Comuna Presas del Franquismo, y Manuel Ollé, expresidente de la APDHE, que leerá la intervención de Carlos Eselpoy, que no ha podido estar hoy finalmente con nosotros. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a todos por asistir, a todas. A ver, el seguimiento de la situación penitenciaria en el Estado español ha sido una actividad constante de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Desde sus inicios, la asociación siempre ha reivindicado la necesidad de una política penitenciaria que cumpla con la verdadera función de la pena de prisión, la reeducación y reinserción social de las personas condenadas. Ha defendido la adaptación de los centros penitenciarios a la normativa constitucional y a los tratados del derecho internacional de los derechos humanos. Ha exigido la erradicación de la tortura y malos tratos y ha defendido los derechos de las personas privadas de libertad. A principios de la década de los 80 se creó el Grupo de Trabajo de Prisiones de la APDHE, formado por un grupo de personas comprometidas con los derechos humanos, que con dedicación y esfuerzo atendían las numerosas quejas y demandas que llegaban desde las prisiones, que apoyaban a las personas privadas de libertad y sus familias, que visibilizaban y denunciaban la grave situación de vulneración de los derechos humanos en las cárceles. La población penitenciaria aumentó visiblemente con la irrupción de la heroína, droga que provocó un gran estrago en toda una generación de jóvenes españoles. Sobre todo, fue notable el incremento del número de mujeres que, con sus hijos, fueron recluidas en cárceles que no cumplían las condiciones mínimas y no aplicaban tratamientos de desintoxicación. Este grupo tuvo la oportunidad de evaluar en distintas ocasiones la puesta en práctica del quehacer diario de los centros penitenciarios. Elaboró dos estudios generales sobre la situación de las cárceles en España que fueron publicados y tuvieron un gran eco mediático. Estos informes denunciaban una situación de unas cárceles caracterizadas por el grave problema del hacinamiento, la deficiente atención sanitaria, el incremento de denuncias por malos tratos, la desmotivación entre los presos por la supresión de las redenciones de condena por trabajar y un incumplimiento casi generalizado del tratamiento individualizado que impone la Constitución a los centros para su reinserción social. Se mostraba claramente la ineficacia de una legislación y una política penitenciaria que, lejos de cumplir con los estándares mínimos de los derechos humanos, incumplía con la función de la reinserción social. Estas tareas continuaron como asesoramiento jurídico a personas reclusas. Este asesoramiento, en algún caso, tomó la forma de consultorio abierto, donde estudiantes de Derecho y Colex, bajo la dirección del equipo jurídico de la asociación, respondían por escrito a las consultas de reclusos y reclusas de centros penitenciarios en toda España. Se celebraron también muchos otros actos, por ejemplo, un ciclo de mesas redondas de expertos altamente cualificados dedicados a los temas presos extranjeros, la droga en las prisiones, tratamiento penitenciario o aislamiento y los permisos penitenciarios. En el año 2008, en las consultas previas a la redacción y aprobación del Plan de Derechos Humanos que luego publicó el Gobierno, la APDHE expresó la urgencia de atender a la grave situación de abandono de los enfermos mentales en los centros penitenciarios. La reivindicación no tuvo éxito por aquella vez, pero habrá que volver a la carga en el próximo futuro. A lo largo de estos 40 años de historia de la APDHE, se ha apoyado a muchas personas privadas de libertad y sus familias. Se han realizado numerosas acciones de denuncia, se han elaborado muchas propuestas de mejoras legales y políticas,
Se ha trabajado con los poderes públicos y los responsables políticos. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. Algunas de las situaciones han mejorado, pero otras continúan. Y sobre todo, no se ha logrado consolidar una verdadera política penitenciaria que efectúe la función de reeducación y reinserción social de las personas que cumplen condena. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. En lugar de estar yo aquí tenía que estar nuestro querido compañero y amigo Carlos Eslepoy. Ayer por la noche o por la tarde, días antes había tenido que marchar a Argentina por un problema familiar a Buenos Aires. Y él ayer, que nos comunicamos como 5 o 6 veces en menos de 2 horas por la tarde, me decía: leer ya sabe que sabes leer, dice, pero te pido por favor que pongas acento argentino cuando vayas a leer el papel que me envió. Lamentablemente, por mucho que traté de ver en vídeos viejos de Borges, de Calamaro, incluso hasta el mismo Maradona, cuando ganaban, perdía, a ver si cogía el acento argentino, y especialmente el porteño, como me dijo Carly, Ricardo Darín y algún otro, fui incapaz. Y al final acordamos, dice, bueno, tampoco lo hagas en aragonés de mi tierra, dice, pero por lo menos pon la pasión de todos los argentinos, de todos los uruguayos y de todos los chilenos de aquella. Dice Carlos Eslepoy, dice: excuso mi obligada ausencia a un acto en el que lamento profundamente no poder estar presente y no poder compartir con tantas queridas compañeros y compañeras la celebración del 40 aniversario de una asociación a la que tantos debemos. La Asociación Pro Derechos Humanos de España fue fundada el 14 de marzo de 1976, pocos días de la masacre del 3 de marzo de Vitoria y poco antes del golpe militar del 24 de marzo que dio origen a la última dictadura argentina. Momentos dramáticos que la necesitaban. Sus fundadores han tenido el honor de dar vida a un organismo que ha dejado y sigue dejando una profunda huella en la lucha por la vigencia y promoción de los derechos humanos. 3 momentos, 3 épocas. Una de hace casi 40 años, otra de hace 20 y otra que ahora mismo está transcurriendo sin mi relación con la APDH. Intentaré resumir brevemente. Desde que se fundó, los argentinos, los chilenos y uruguayos principalmente concurríamos regularmente a su antigua sede de la calle Ortega y Gasset. Era el tiempo en que las dictaduras, inspiradas en la doctrina de la seguridad nacional, asolaron Centro y Sudamérica. Perpetraron un genocidio que provocó cientos de miles de víctimas y abortaron los sueños de libertad e igualdad que se extendían por todo el continente latinoamericano. La APDH no solo nos cedió entonces sus instalaciones, sino que denunció sistemáticamente los crímenes de la dictadura, realizó seminarios, intervino ante organismos nacionales e internacionales, al tiempo que servía de apoyo a los exiliados. Políticos que iban llegando, tratando de abrirles una puerta hacia la libertad y propiciando en España sus movimientos asociativos. De esos tiempos es inevitable el recuerdo y evocación de Luis Miguel Alonso Andión. Luismi fue durante muchos años secretario general y se constituyó en un baluarte en el apoyo y solidaridad hacia los pueblos de América. Para nuestra tristeza y dolor, falleció muy tempranamente, sin poder asistir al final de las leyes y prácticas de impunidad en muchos países de América Latina por el que tanto luchó. Luismi murió en 1997, cuando hacía apenas un año habían comenzado los conocidos como Juicios de Madrid, en los que por primera vez en forma clara y contundente se aplicó el principio de jurisdicción universal, que se constituía en un hito para el derecho penal internacional y para el derecho internacional de los derechos humanos. Tuvo tiempo, sin embargo, de interiorizarse de los principios que informaban la acción judicial y convertirse en un decidido y tenaz partidario de la presentación como querellante de la APDH en los procedimientos en curso. Desde entonces, la lucha judicial por la aplicación del ideal de justicia universal forma parte de la carga genética de la asociación. Afirmo, sin temor a equivocarme, que no existe asociación de derechos humanos, ni en España ni en ningún lugar del mundo, con un compromiso mayor, más decidido, más intenso con la aplicación de este principio, que anuncia un nuevo y promisorio horizonte en la persecución eficaz de quienes cometen crímenes contra la humanidad.
En este conciso recorrido resulta necesario destacar finalmente la implicación decidida de la asociación en la lucha contra la impunidad de los crímenes franquistas, que ha supuesto un cambio en la relación entre la APDHE y las organizaciones de América Latina. Ahora la APDHE se apoya en Argentina para juzgar los crímenes cometidos en España. Decidió personarse como entidad querellante en la denominada querella argentina, fundamentada en el mismo principio de justicia universal que inspiró las actuaciones judiciales españolas contra los crímenes en Latinoamérica primero y luego en distintos lugares del mundo. Junto a otras asociaciones que en busca de justicia han constituido la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo. Desempeña un papel trascendental en impulsar el avance del procedimiento ante el juzgado argentino y en la denuncia de la negativa de las autoridades españolas a colaborar con el mismo. Naturalmente que la labor que realiza la APDHE es mucho más amplia de la que he reseñada. Otros hablarán de ello y darán cuenta de que hoy, como hace 40 años, la asociación es un referente fundamental en las batallas que día a día se libran por los derechos humanos. Y lo seguirá siendo, por fidelidad a su historia y porque las comprometidas y magníficas personas que la integran son garantía segura de que seguirá cumpliendo muchos y fructíferos nuevos aniversarios. Carlos Eslepoy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para explicaros lo que venía a explicaros, necesito la entusiasta colaboración de un voluntario o voluntaria. ¿Hay algún defensor del neoliberalismo por ahí? No. Pues bueno, me lo imaginaba y no sabéis cómo me alegro. Lo que sí veo son gente joven y me gustaría que, por favor, alguno de vosotros o vosotras viniera aquí. Venga, por favor, cualquiera de ellos o de ellas. Voy a tener que ir a buscarlo. Venga, por favor. Simplemente os voy a hablar del libre mercado. Sí, del neoliberalismo. Claro, hombre. Uy, 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 aquel de la barba. Aquel tiene pinta de correr mucho. Por favor, quiero retarte a una carrera. Ven. ¿Te llamas? Diego. Diego, ven, Diego, por favor. Vamos a ir al punto de salida. ¿Tú crees que me puedes ganar a mí en una carrera? Pero parece de esa forma. Pues muchas gracias. Te doy yo todos mis kilos de llave. Mira, si te parece, este va a ser el punto de salida y la meta, bueno, pues aquella puerta, ¿no? Vale, de acuerdo. Ahora vamos a hablar de libre mercado, ¿eh? Yo soy eso que se ha de llamar el primer mundo, ¿vale? Y tú el tercero, claro. Te ha tocado, chico. Vamos a ver, estamos en Madrid, primer mundo. ¿Tenemos autopistas? Sí. Tú eres Burkina Faso. ¿Tienes autopista? Lo siento, chico, no das el paso. En Madrid tenemos internet, ordenadores en casas, televisiones smart. En Burkina Faso lo tenéis. Lo siento, chico. Pero además, no sé, tenemos cadenas de televisión y cosas así en Madrid, muchas, ¿no? Aunque todos dicen lo mismo, pero bueno. Pues aquí, más pasos adelante. ¿Tú en Burkina Faso cuántas televisiones tienes? Pues nada, no des el paso, esa es pública, esa seguro que es mala. Nada. Tengo coche yo en Madrid, a lo mejor uno para cada uno de la familia, ¿verdad? No sé, si somos 4, pues doy 4 pasos. En Burkina Faso, ¿no? Qué pena, chico, de verdad, ¿eh? Pero bueno, no te preocupes porque el libre mercado te ayudará, ya verás. Sí, sí, sí. Y además ahora, vamos a ver, ¿qué más cosas tenemos aquí? Una sanidad pública, que se la cargan, pero bueno, ahí está. Una educación pública, ¿no? Pues venga, voy a dar más pasitos. ¿En Burkina Faso los tienes? No te oigo, no te oigo. ¿No los tienes? Qué pena, chico. Bueno, pues mira, ya estoy casi llegando, pero no te preocupes, ¿eh? Te dejaré dar la salida. ¿Qué más cosas tenemos aquí? Algo así como, no sé, universidades privadas, públicas, todo ese tipo de cosas. Hay muchas, ¿no? Pues
voy a dar muchos pasos. ¿Y cuántas tienes en Burkina Faso? Me temo que ninguna. Qué pena, chico. ¿Crees que ahora ya podríamos competir en igualdad de condiciones? No, tienes toda la razón, claro. Porque tú en Burkina Faso no pagas impuestos porque no tienes seguridad social y consigues que tus plátanos lleguen a mi país a unos precios muy por debajo de los que me cuesta conseguirlos aquí. Así es que, por favor, da un paso para atrás, que te pongo un arancel. Muy bien. Ahora, por favor, esto es el libre mercado. Da la salida cuando quieras. He querido comentaros esto porque la verdad me gustaría hablar de los refugiados, pero creo que ni una sola de las palabras con las que podría, bueno, expresar lo que yo siento hoy por ese tema podría decirse en un acto como este. No sería políticamente correcto, desde luego, pero sí quiero haceros una reflexión. ¿Recordáis que cuando se habló de ese pacto de la vergüenza y de esa subasta de seres humanos como si fueran carne, nos dejaron bien clara una cosa, y era, son los refugiados, migrantes económicos no. Pues perdón, pero si así tratan a los refugiados, ¿cómo están tratando a los migrantes económicos? Jamás aceptaré una diferencia, que se diferencia a los seres humanos simplemente por eso, sobre todo cuando las causas de su desgracia y los causantes son los mismos. Me da igual que se mueran por una bomba o que se mueran de hambre. Creo que entre todos los que estamos aquí podríamos llevar adelante una iniciativa maravillosa, una nueva ONG que podríamos llamar Migrantes sin Fronteras. Y os aseguro que me gustaría. Y por todos esos migrantes que no están llegando aquí, por todos esos que mueren en ese Mediterráneo que hemos convertido en un cementerio, me gustaría leeros el poema anónimo que leyó el comandante del buque Constanza, que fue la expedición Odisea 2003, que se dedicó a recorrer diferentes puertos del Mediterráneo. A bordo de aquel barco iban artistas, iban poetas, saltimbanquis, mis adorados titiriteros, iban artistas de circo, actores, actrices, músicos, bailarines, y el puerto al que llegaban ofrecían su arte gratuitamente en una misión de paz. Cuando el Constanza llegó a la posición en la que se había hundido una patera y habían muerto decenas de inmigrantes, el capitán ordenó parar las máquinas y leyó este poema. Llegasteis desde muy lejos para alfombrar nuestro mar. Sois nuestros invitados, hermanos venidos en un barco sin nombre. Vosotros habéis llegado desde África para alfombrar nuestro mar, con vuestros cuerpos, con lo único que os quedaba en la vida. Nos habéis dado todo. Sois nuestros invitados, hermanos anónimos. Venid, entrad en nuestras conciencias, estáis en casa. Tomad nuestras flores, nuestras palabras, nuestras músicas, ponéoslas. Os sientan tan bien. Que ellas os alimenten durante la travesía, que los delfines acompañen vuestro silencio y las sirenas velen vuestro sueño. Nosotros os inventaremos nombres e imaginaremos vuestras sonrisas y pasearemos una y otra vez sobre esta alfombra regalada para que el mundo que pretendíais alcanzar se hunda en su propia vergüenza. Salud, hermanos de negritud. Salud, hermanos de soledad. Salud, hermanos de nuestro mar. Muchas gracias. El drama de los refugiados nos pone ante el espejo de lo que es Europa, que no es la Europa idílica, baluarte de valores de democracia y libertad siempre. Es también eso, o debería ser eso, pero desgraciadamente ahora está siendo la Europa egoísta que se blinda ante la llegada de los refugiados. Todo lo que está ocurriendo es eso, blindarse ante los que vienen buscando ayuda. Y nosotros hemos sido, los europeos, hemos sido los primeros en este siglo, el siglo pasado. Siempre digo este siglo pensando en el siglo XX, pero bueno, es el pasado. Que necesitamos de la ayuda de otros
cuando eran los europeos los que buscaban refugio. Pero tenemos la memoria muy corta, los europeos. Conviene recordarlo eso. Y vamos a entrar ya en la segunda década de vida de la Asociación Pro Defensa de los Derechos Humanos, 1986-1996. Comenzó con la incorporación de España al proceso de integración europeo y la segunda legislatura socialista de Felipe González, que se mantuvo al frente del gobierno hasta el 96. Esta fue una época marcada por un fuerte crecimiento económico, por una reforma laboral que llevó a la huelga general del 88 y por un aumento de la inequidad y la vulneración de los derechos económicos y sociales. Es la época del llamado estado del bienestar y de la modernización de la sociedad española. En este periodo destaca la dura violencia terrorista de ETA, que siempre fue condenada por la PDHE, que se ha dirigido más de una vez a la banda, terrorista, pidiendo el cese inmediato de su actividad. La asociación denunció y denuncia duramente todas las formas de terrorismo, incluido el terrorismo de Estado. Este compromiso le llevó a ejercer la acción popular en el caso Arregui o a promover 2 manifiestos ciudadanos sobre las responsabilidades policiales en el caso de los GAL. Y no era nada fácil hacer eso. Acciones que provocaron duros enfrentamientos con el gobierno socialista del momento. La APDHE se consolidó como una de las principales organizaciones de derechos humanos en España, desplegando su actividad en temas como libertades públicas, torturas y malos tratos, administración de justicia, prácticas policiales irregulares, derechos económicos y sociales, los del pueblo gitano, los derechos del pueblo gitano, los derechos humanos y los extranjeros, paz, objeción de justicia, de conciencia para el servicio militar. Todo esto forma parte de la actividad de la asociación. A través de la revista trimestral y de los informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en España, se denunciaron las graves vulneraciones de estos derechos. Se exigió el cumplimiento de sus obligaciones a los poderes públicos y se hicieron recomendaciones en materia de política pública y legislativa. En esta época se organizaron 2 importantes congresos iberoamericanos que tuvieron un notable impacto en el continente. En ellos participaron organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos de la mayoría de los países de la región, con presencia de destacadas personalidades latinoamericanas de la política y la cultura. La educación en y para los derechos humanos y el apoyo a la lucha del pueblo palestino están presentes a lo largo de toda la historia de la asociación. Para hablarnos de estos temas contamos con Luis Acebal Monfort, miembro de la Junta Directiva de la APDHE y del Grupo de Trabajo de Educación, y con mi querido amigo Hani Faidi, palestino y español, es decir, él viene de ese territorio donde los derechos humanos llevan décadas violándose con la complicidad de gobiernos europeos. Luis. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todos. Todos tienen derecho a la educación. No solo los niños. Tras 40 años de dictadura, urgía educar en derechos humanos a los adultos. Y ahí apareció la revista de la asociación de que acaba de hablarnos Teresa. La cita de Mandela, que está detrás de mi espalda y delante de sus ojos, recuerda que le otorgamos el premio internacional a Nelson Mandela cuando muchos bienpensantes le consideraban un afecto al terrorismo, muy peligrosa persona. También había que correr riesgos por todas partes, hasta para dar premios. Si pasamos a la educación para la infancia, desde el año 86 surgió un grupo de socios pedagogos por vocación que formaron una cosa que se bautizó SEDUPAZ, el Seminario de Educación para la Paz. Insertaban una actitud favorable a la dignidad y a la convivencia humana en todo centro educativo y capacitaban también al profesorado para contagiar esa adhesión.
Junto a sus libros, juegos, vídeos, daban conferencias a cientos, organizaban talleres, campañas, también sobre los juguetes. Por Sedupaz merecimos los premios Emilia Pardo Bazán 90 del Ministerio de Educación, Mensajeros de la Paz de la ONU. Su libro, Educar en y para los Derechos Humanos, tuvo sucesivas ediciones y fue registrado en la base de datos de las Naciones Unidas sobre la educación en derechos humanos. Llegados los años 2000, las diferentes trayectorias profesionales dispersaron a ese grupo, pero los viejos rockeros nunca cesan. En Cataluña prolongaron la tarea Paco Cascón en Sodepaz, Ana Bastida en la Universidad de Barcelona. En Andalucía, Pepe Tubilla siguió una ruta similar, y en el ángulo noroccidental se concentró todo un desarrollo institucional, el Seminario Galego de Educación para la Paz, que heredaba el mismo nombre de Sedupaz, que autonomizaba. En él colaboró el malogrado Jesús Jares, está todavía Carlos Iglesias, y el Seminario Galego en torno a Manuel Dios es una sólida institución vinculada a la Fundación Cultura de Paz, que preside y que anima a Federico Mayor. En la línea dirigida a centros educativos públicos sigue trabajando nuestro Grupo de la Mujer y crece hoy nuestra cooperación con la Asociación por la Convivencia Escolar, Convives, cuyas reuniones fundacionales muy simbólicamente tuvieron lugar en la sede de la asociación nuestra. Entrada en la Ley de Educación. En 2004 el Gobierno anunció una nueva Ley de Educación. Nuestra asociación, escandalizada por la ausencia de los derechos humanos en las enseñanzas obligatorias, hizo lobby en las Cortes, exigiendo esa educación basada en los artículos 27.2 y 10.2 de la Constitución. Se consiguió con toda esta campaña que a la asignatura Educación para la Ciudadanía se le añadiera una concreción: la ciudadanía y los derechos humanos. Un éxito solo parcial, porque esta coletilla de derechos humanos quedó estrangulada en la apasionada polémica por y contra ciudadanía. Hoy la educación en derechos humanos desaparece de nuevo de manera más tajante, hundida en la papelera de la LOMCE. Los obstáculos no impidieron, sin embargo, nuestra acción en la formación de profesores para enseñar ciudadanía y derechos humanos. Lo hicimos colaborando con otras entidades y ONG, por ejemplo con la Fundación Cibes, asimismo en cursos y másteres universitarios coordinados con la Cruz Roja o con el Instituto Complutense de Desarrollo y Cooperación. Ahora, volviendo a los adultos, más publicaciones. Si primero fue la revista, en el siglo XXI hemos publicado ya 8 libros para combatir esta incultura de derechos humanos que nos rodea. Junto a los libros, decenas de documentos técnico-docentes, artículos en revistas especializadas o en la web sobre justicia universal y en general sobre el derecho internacional de los derechos humanos, que contiene el mensaje definidor de las líneas rojas que protegen un futuro humano en paz. Derechos humanos en el tejido solidario, también solidario a veces. Hoy vemos campos nuevos de educación y formación. La estrategia de animación de la sociedad tiende a reforzar la educación y formación colaborando entre el tejido de ONGs crecidas en número e impacto, en lo nacional y en cooperación internacional. Es el momento del llamado enfoque basado en los derechos humanos, en todas las áreas de acción civil y social. Es la ocasión de trabajar en red y en articulación conjunta contra discriminaciones de género, étnicas, ambientales, laborales, sexuales, sanitarias, energéticas, habitacionales, discriminaciones que a veces se solapan sobre las mismas personas. Persiste, pues, la constante principal del mensaje educativo que se cuelga con la frase de Mandela. Los derechos humanos no se agotan en un simple conocimiento académico o informativo, sino que se constituyen como un motor urgente de aplicación práctica en el campo político-social y en las propias pautas individuales de conducta. La educación es en y para los derechos humanos, es arma de cambio humano. Quedan más años,
después de estos 40, ustedes y nosotros todos tenemos mucho que hacer. Buenas tardes. Gracias, Teresa. Al hablar de la conexión de la APDH con Palestina, hay que remontarse a los inicios de la asociación, cuando pocos se atrevían a manifestarse públicamente contra el apartheid de Sudáfrica y la legítima causa de la liberación de Palestina. Eran muy pocos los que defendían a los grandes líderes de la resistencia, al ser considerados Nelson Mandela y Yasser Arafat como terroristas, tanto por un gran número de políticos como por los gobiernos occidentales. Este es el gran valor de la asociación de la sociedad civil, como la APDH, que alzaron la voz defendiendo, identificándose con las justas causas de los pueblos oprimidos y bajo el yugo de políticas racistas y de dominación. Los miembros de la APDH, junto con los de EPALA, aunaron sus conocimientos sobre Palestina y fortalecieron sus acciones solidarias de denuncia frente a las instituciones españolas e internacionales. Este trabajo conjunto involucró a juristas expertos en derecho internacional en la organización de las primeras comisiones de juristas a Palestina al inicio de la primera intifada contra las fuerzas de ocupación israelíes. Esas comisiones elaboraron 2 informes demoledores sobre la sistemática violación de los derechos humanos en Palestina. Esos informes llegaron a distribuirse por diferentes universidades internacionales y especialistas del tema. A raíz de la creación del Comité Anti-Apartheid, se consideró que era el momento de crear también un comité de ONGs españolas en apoyo a Palestina. Esto conllevó una labor de sensibilización y de acercamiento a las asociaciones de distintas naturalezas que amplió la solidaridad no solo en apoyo a la consecución de los derechos nacionales del pueblo de Palestina, sino también al fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil palestina y el inicio de proyectos de cooperación al desarrollo en los ámbitos de salud, agua y agricultura. En mi condición de delegado general adjunto de la OLP, durante estos años, asistía a las reuniones de trabajo, que elaboré estrechamente con las asociaciones como asesor y nexo de unión entre ellas. Con la firma de los acuerdos de Oslo, regresé a Palestina y me fui tranquilo porque sabía que el comité proseguiría su buen trabajo bajo la coordinación de la APDH. Con el tiempo, las asociaciones y miembros empezaron a mantener relaciones bilaterales con sus contrapartes y perdió su esencia. Es cuando la APDH vuelve a centrarse en la consecución de los derechos inalienables del pueblo de Palestina a través de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, organizando una tercera delegación de juristas en 2005 con el fin de evaluar in situ las consecuencias de la construcción del muro de la anexión por Israel, condenado por la Corte Internacional de Justicia. El equipo audiovisual de la APDH realizaba un comento a Palestina al otro lado, que muestra los efectos devastadores del muro sobre la población palestina. Cuando Nelson Mandela se liberó de sus carceleros, buscó a los que se habían solidarizado con su justa causa desde su inicio, ya que tenía claro que para un gran número de políticos y gobiernos no existe la solidaridad, sino mutuos intereses. Son muchos los que obviaban la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la violan sistemáticamente, causando grandes sufrimientos a los pueblos oprimidos. En cambio, sí, protegen a los estados que están fuera de la ley, al suprimir la justicia universal con el fin de proteger criminales de guerra, como ha sido el caso de los políticos generales de Israel. Palestina será ocupada, pero los palestinos sabemos que la justicia prevalecerá y llegará el día en que nuestra amada tierra vivirá en libertad. El camino seguirá siendo complicado y difícil,
pero gracias al gran apoyo y la sensibilidad demostrada por nuestros amigos, hemos ido derribando obstáculos que algunos consideraban imposibles de superar. Quiero desde aquí mostrar mi profundo agradecimiento a mis amigos de Yepala, Mari Carmen Víctor y Carmelo García, que además de su incansable trabajo de apoyo a Palestina, nos acercaron a la realidad de otro pueblo en lucha por sus derechos en América Latina. En cuanto a la PDHE, no tengo palabras para agradecer su solidaridad con el pueblo de Palestina. Han sido 40 años de una incesante denuncia de la violación de los derechos humanos por parte de Israel, además de brindarnos sede para encuentros, reuniones e incluso encierros. Un abrazo para José Antonio Gimbernat, por el que tuve el placer de reunirme en Nablus cuando participaba en una delegación de defensores de los derechos humanos en Palestina. Pero por encima de todo, tengo que hacer una mención especial a Luis Miguel Alonso. Nunca podré olvidar a Luis Miguel, que no era solo un gran amigo de la causa palestina, sino también un amigo mío personal. A él recorríamos y él nos buscaba para mostrar su solidaridad con el pueblo de Palestina. Me decía jamás iría a Jerusalén bajo bandera enemiga. En la Palestina libre, seguro, tendrá una calle en conmemoración por su lucha. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a estar aquí, pero esta vez es para mí un verdadero honor el hacerlo porque voy a prestar mi voz a una persona que había expresado su deseo de estar hoy aquí en el corazón de todos nosotros y nosotras, que es Marco Sana. Desgraciadamente, un problema de salud de última hora le ha impedido poder leer él personalmente la selección de poemas que había preparado para este acto. Y decía que para mí es un motivo que cada no le voy a regalar las palabras a aquel otro, de orgullo y satisfacción poder leerlo también, porque es una persona que nos ha demostrado con su vida que se puede aprender de todo dando a los demás. Él es una persona que tras 23 años en las cárceles franquistas salió íntegro y sin domar, y además siendo absolutamente libre, porque él con su vida nos ha enseñado que solo eres libre el que aprende a no odiar. De Marco Sana, autobiografía. Mi pecado es terrible. Quise llenar de estrellas el corazón del hombre. Por eso aquí, entre rejas, en 23 inviernos, perdí mis primaveras. Preso desde mi infancia y a muerte mi condena, mis ojos van secando su luz contra las piedras. Mas no hay sombra de arcángel vengador en mis venas. España es solo el grito de mi dolor que sueña. También de Marcos un poema que estoy seguro de que lo había elegido para dedicárselo a todos los refugiados y refugiadas que merecen llevar el nombre de Ailán. Es un poema que se llama Sueño de libertad. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entren la noche y el día, y la lluvia azul, la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi fiel amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios. Nadie, mi casa y mi corazón nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Este poema se llama Imaginaria y refleja como pocos lo que debe ser estar encerrado en una prisión. Recuerdo aquí a todos esos presos que hoy siguen en nuestras cárceles, a todos esos que también
también sufre lo que es una dispersión, por la que se castiga a sus familias y se les obliga a recorrer miles de kilómetros en una política vengativa y absurda. Oídme, amigos, he visto con los ojos soñolientos algo que quiero contaros. Es la madrugada. Un preso enfrente de mí despierta. Se incorpora sobre un codo. Lía un cigarro. Se sienta. Mientras fuma tiene ausente la mirada, como dormida la frente. Sueña el viento de la ventana. Tira el cigarro. Se inclina. Saca un pedazo de pan. Se lo come lentamente y después rompe a llorar. Quizá no tenga importancia. Yo os lo cuento. Ya sabéis que a mí las losas me han gastado hasta los huesos del corazón. Pero ver llorar a un hombre es algo siempre tremendo. Y este preso no es un árbol que se ha roto. Sigue ileso. Pero de pronto ha venido todo lo suyo a su encuentro en esta noche tranquila. Con su dolor en mi pecho le miro. No puede verme. Su mirada está muy lejos. Sus ojos cerca, llorando tan suave, tan hondamente, que apenas se mueve el aire y el silencio. Una alerta le estremece. Por el patio se oye cruzar el relevo. Y ya el último que os voy a leer es Atardecer, que quizá es el que nos da una imagen de lo que es Marcosana hoy. Una persona capaz de seguir soñando con un mundo mejor. Y que, como decía José Bergamín, para él existir es pensar y pensar es comprometerse. Él siempre ha mantenido fiel su compromiso. El poema se llama Atardecer. Quisiera conservar todas mis hojas, sin esa desnudez fría en las ramas del hielo y del invierno. Ser viejo, un árbol viejo, está bien, pero ver todas mis hojas claras, como el árbol que queda por la escarcha y la luna cubierto de plata, o cubierto en los oros que el sol retiene con espaciosa calma en las cimas azules de esas tardes de otoño, un rescoldo de sueños que en dormidos espejos se mueven reclinadas. Así mi atardecer quisiera. No importa que la trama de mis huesos trasluzca sus pálidos encajes. Si es mi corazón roja rama que canta la alegría de todos, si en mi mano florece la callada que cortaron mis hijos de un álamo encendido por las luces del alba, si curando al viento mis banderas heridas, voy caminante río abajo hacia la mar ancha, con mis deberes hechos y bajo lunas castas, noble y tranquilo hasta la gran orilla, donde me espera entre tinieblas amarrada a mi barca.